Amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con el periodista Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Y en la segunda estaremos conversando con Stalin González, diputado del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por atender nuevamente nuestra invitación. Sé que vienes corriendo de paso. Pero bueno, muy contento. Gracias por haber tomado ese tiempo para atendernos. El mejor recuerdo de la conversación que tuvimos la última vez aquí mismo. Igualmente, Ignacio. Y bueno, y quiero agradecerte el regalo que me has hecho de este libro. Hugo Chávez, Mi Primera Vida, un libro, Conversaciones con Ignacio Ramonet. Y es un libro editado por Badel Hermanos. Por Badel Hermanos. Así que, bueno, vamos a leerlo, por supuesto, porque aquí hay... Sí, es el legado que, como tú lo has del dicho, comandante, sí. Realmente su biografía contada por él mismo. Sí, hiciste una con Fidel también, ¿eh? ¿Cómo? Con Fidel también tienes un libro. Con Fidel hice el mismo libro sobre la vida entera de Fidel. Con Chávez no se podía hacer porque era muy joven. Así es. Y nosotros pensábamos con él que íbamos a hacer un segundo libro. Esta era la primera vida, su segunda vida, ya de presidente. Esto es antes de ser presidente. Bueno, imagínate, yo creo que ni tú ni nadie imaginó que Hugo Chávez muriera primero que Fidel Castro, ¿no? Increíble, evidentemente. Y tampoco Fidel lo imaginó, evidentemente. No, se fue demasiado pronto, evidentemente. Y Chávez, tuvimos la suerte de que pudo corregir el libro, releerlo, corregirlo. Y yo te decía antes de empezar que él, cuando releía los primeros capítulos, donde él cuenta su infancia con su abuela, lloraba él mismo cuando releía estos capítulos, su propia biografía contada por él lo emocionaba en tal medida que le arrancaba lágrimas. Y yo creo que también se daba cuenta de que efectivamente no iba a poder terminar el proyecto de su vida, que era, claro está, pues terminar el mandato por el que había sido elegido en octubre del 2012. Ignacio, ¿en qué acertó, brevemente, por supuesto, para entrar en temas actuales también, en qué acertó Hugo Chávez y en qué se equivocó? Mira, acertó en muchas cosas. Acertó primero en comprender que el neoliberalismo no tenía la fuerza suficiente para responder a las aspiraciones de los pueblos. Y en un momento en que todo el mundo consideraba que el neoliberalismo era la única política que se podía aplicar, él apostó porque tenía la experiencia del Caracazo, precisamente. Esta explosión de vitalidad y de protesta del pueblo venezolano. Él entendió que había una posibilidad de hacer otra política y emprendió lo que yo llamo una política de liberación, como se dice, una teología de la liberación, una política de la liberación. Y yo creo que fue el primero en el mundo. Quizá hubo un antecesor teórico, que es el subcomandante Marcos. Pero el que lo lleva a la práctica, ciertamente, sin haber leído además al subcomandante Marcos, que el presidente Chávez conocía relativamente mal, fue el presidente Chávez. Esto fue capital, hacer una política en la que efectivamente la política estaba en el puesto de mando y no la economía dictada por el FMI. En eso fue fundamental. Eso fue fundamental, por otra parte, también en entender que se podía apostar, por la conquista del poder democráticamente, sin tener un gran partido ya establecido. Es decir, partiendo de algo que podríamos llamar la voluntad popular, y una voluntad popular que se iba a expresar en algo que en torno a él se iba a constituir y que podríamos llamar la unidad popular, que él consiguió crear aquí, que luego hemos visto cómo se ha repercutido en otros países de América Latina con otras características. Pero esto es y que hoy estamos viendo en Europa cómo se está constituyendo esta unidad popular en torno a un proyecto de rechazo de la austeridad, de rechazo del modelo neoliberal. Chávez lo hizo a partir de los años 90, final de los años 90. Entonces, toda esta política de tener con respecto a la sociedad venezolana la concepción de que los dirigentes deben pagar la deuda social, deben establecer una justicia social en el país, esto ha sido fundamental. ¿Y las equivocaciones? No, yo diría también otra cosa más, la idea de proponerle al pueblo venezolano un relato de esperanza.
Sí, cuando el relato no existía, en definitiva, porque había una tal desigualdad, él propone un relato de esperanza y los venezolanos se reconocen en este relato, porque este relato de esperanza y de proyecto de futuro, el antecesor de Chávez que lo había tenido era Bolívar, y por eso Chávez era tan bolivariano. Mira, a mí me han preguntado muchas veces, usted que conoce bien a Chávez, que siguió toda la trayectoria de su gobierno, ¿cuáles son los errores que ha cometido Chávez? Realmente, Vladimir, yo te digo, no veo errores. No estoy hablando de pequeños detalles, así, todo ser humano tiene sus dificultades, pero en la política de Chávez, ¿dónde está el error? No hay error. No es que Chávez fuera perfecto, que el chavismo sea perfecto, pero en la trayectoria, en el tiempo que él condujo el país, yo no le veo errores. Porque la dirección que le indicó a Venezuela, que además... Por ejemplo, la relación con la clase media, que llevó a perder el apoyo de buena parte de la clase media. Sí, pero No en realidad, errática. porque la clase media no... O la reforma del año 2007, por ejemplo. No, la clase media, Chávez siempre tuvo la preocupación de que la clase media estuviera integrada en las transformaciones que él estaba llevando a cabo en Venezuela. Evidentemente estas transformaciones podían afectar esencialmente a la burguesía o la oligarquía, pero nunca las hizo contra la clase media. La clase media rechazó las reformas, o una parte de la clase media rechazó las reformas de Chávez, las reformas de la Revolución Bolivariana, por ideología, no por sus intereses. Porque sus intereses, desde el punto de vista material, la revolución respondía a esos intereses. Es por razones políticas, digamos, de influencia política, de los mecanismos políticos, de los partidos políticos a los cuales la clase media se identificaba. Ignacio, tú decías algo con respecto al relato de esperanza de Hugo Chávez y lo comparabas con el de Bolívar. Te pregunto, ¿qué queda de ese relato de esperanza hoy con el gobierno de Maduro? ¿Está intacto ese relato de esperanza? ¿Ha sido golpeado? ¿Va por otro camino? Los medios internacionales han sido muy injustos y soy muy injusto con el presidente Maduro. El presidente Maduro, yo creo, por una parte, encarna ese relato de esperanza. Por ejemplo, las grandes misiones que ha impulsado el presidente Maduro o que ha prolongado el presidente Maduro, digamos dos esencialmente, que tienen la marca profunda del presidente Maduro. La misión vivienda, la gran misión vivienda. Es un proyecto fundamental en este país, que era caracterizado hasta desde el punto de vista, digamos, de su imagen, por los cerros, por los barrios tan deteriorados, esta visión de Caracas. Es un proyecto fantástico. Prácticamente, si la gran visión vivienda se sigue llevando a cabo con la intensidad con la que está llevando a cabo, el presidente Maduro lo ha dicho, hay dificultades, puede haber dificultades con el precio del petróleo, no sacrificaremos un bolívar del proyecto del Plan Vivienda. Cuando este proyecto siga llevándose a cabo, una tercera parte de los venezolanos tendrán un apartamento. Ya más de 700.000 apartamentos siendo dados. Esto es único en el mundo, Vladimir. Único en el mundo. En ningún país del mundo se está llevando a cabo un plan de alojamiento, de vivienda, de esta intensidad. Debería ser primera plana en los periódicos. El segundo es el fantástico proyecto de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La idea de renovar, embellecer, enriquecer los barrios como existen. Eso en Francia lo llevó a cabo Malraux y se ha quedado en la historia, que dijo, París es como una especie de pedazo de carbón negro por la contaminación de los vehículos. Y impuso la idea de embellecer París, pero claro, a costa de los propietarios de las casas, mientras que aquí lo hace el Estado con el aporte voluntario, el aporte dinámico, político de las comunidades. Son dos bellísimos proyectos de un alcance social muy fuerte. En esto, el presidente Maduro está prolongando el relato de esperanza. Vivir hoy en Venezuela es tener ese tipo de esperanza. Claro, los medios en el exterior en particular, o los de oposición aquí, ponen el acento en otros aspectos, dificultades creadas por la guerra económica, la inseguridad, la corrupción. Entonces, ya el presidente Chávez combatía esas mismas cangrenas, ¿verdad? Por cierto, ya que tú tocas el tema del periodismo, de los medios,
Me gustaría que analizáramos desde la perspectiva tuya, que eres director de un medio, eres periodista, el límite entre la libertad de expresión y la difamación, por ejemplo, el límite entre el derecho a estar informado y la privacidad de las personas públicas. Caso Diosdado Cabello en concreto, por ejemplo, me gustaría una reflexión tuya sobre este tema, porque son precisamente diarios españoles los que han llevado la batuta en cuanto a la denuncia internacional. Mira, contra Diosdado esos Cabello, diarios españoles que han hecho esos ataques tan ABC, etcétera. lamentables contra Diosdado Cabello, no se atreverían a llevarlos a cabo en España sin pruebas. Porque en España, como en la mayoría de los grandes países democráticos, hay muchas leyes que protegen al ciudadano contra la difamación en particular, ¿eh? Contra las campañas que pueden llevar a crear una atmósfera de acusación contra una persona sin pruebas. En España hay decenas de casos de corrupción. Ha habido unas hasta el caso de la infanta, de una de las infantas. Desde la infanta, desde la Casa Real hasta, bueno, la Generalitat de Valencia o casos en Andalucía también que afectan al PSOE, al Partido Socialista. Bien, muchísimos casos de corrupción, enormes casos de corrupción. En cierta medida lo que está pasando políticamente en España es un deseo de los ciudadanos de limpiar la política, en todo caso, de este tipo de contaminación, ¿verdad?, de corrupción. Entonces, hay muchas leyes. La libertad de prensa no es una libertad absoluta, no es la libertad de decir lo que se quiere, como se quiere, de insultar, de difamar, de inventar información. Es una libertad que está limitada por otras libertades, ¿verdad? Que está limitada por precisamente las leyes que protegen la dignidad del individuo, que protegen la necesidad de que se pueda acusar con pruebas. Hay demandas, pruebas. por ejemplo, ya vamos a la pausa para que me respondas eso, Ignacio. En España hay demandas parecidas a la que introdujo Diosdado Cabello contra medios en Venezuela y medios internacionales. Vamos a la pausa. O en Europa. Ya venimos con Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, edición española.